¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas, incluso después de recibir las bendiciones de Dios, terminan hundiéndose en la oscuridad? ¿Cómo es posible que alguien, levantado por el cielo, se convierta en instrumento del infierno? Este no es solo un relato bíblico, es una advertencia viva, urgente y directa a tu alma. Hoy vamos a descubrir la historia del rey Jeroboam, un hombre que fue escogido, guiado y bendecido por Dios, pero que decidió escuchar a Satanás en lugar de someterse al Creador. Su caída no fue una casualidad, fue el resultado de decisiones espirituales que tú y yo también enfrentamos. Y si no estás atento, puedes estar repitiendo los mismos errores sin darte cuenta. Este video no es uno más. Es una palabra profética para quienes están cansados de vivir una fe superficial. Aquí vamos a revelar cómo Jeroboam desvió a toda una nación e, máis importante, como você pode evitar cometer os mesmos erros que levaram a ruína espiritual, familiar e eterna. Presta mucha atención. Lo que vas a escuchar hoy puede sacudir tu vida espiritual por completo. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es porque el cielo está intentando alcanzarte antes de que sea demasiado tarde. Este mensaje es para ti, y antes de comenzar, escucha con atención. Si estás viendo esto, es porque el enemigo no quiere que lo veas. Satanás va a hacer todo lo posible para distraerte, para que no tomes decisiones espirituales radicales. Pero si tú decides ahora mismo suscribirte a este canal, estarás diciendo: yo me alineo con Dios, no con el enemigo. Así que hazlo ya. Este canal es más que contenido, es una misión. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a revelar puede salvar tu vida espiritual. Pocas personas entienden el peso real que conlleva estar en una posición de liderazgo dada por Dios. Jeroboam era un hombre preparado, con talento, formado en los caminos de Salomón, lleno de potencial para hacer reformas espirituales profundas. Tenía todo en sus manos: experiencia, sabiduría y la oportunidad divina de guiar un pueblo a la fidelidad. Pero cometió un error que cambiaría la historia. Dejó de confiar en Dios. ¿Te das cuenta? Todo lo que parecía prometedor se desmoronó, no por falta de capacidad, sino por falta de fe. La Biblia lo dice con fuerza: confía en el Señor con todo tu corazón. Proverbios 3:5. Cuando dejamos de hacerlo, abrimos la puerta para que Satanás nos desvíe del propósito. Jeroboam tenía delante de sí la posibilidad de reconectar a Israel con su Creador. Podía haber restaurado el verdadero culto, eliminado la idolatría, reavivado la llama de la adoración bíblica. Pero su corazón fue vencido por el miedo. Miedo de perder poder, miedo de que su pueblo volviera a Jerusalén. Y en ese miedo, Satanás susurró: confía en ti mismo, protege tu trono. ¡Qué trampa tan sutil! Porque muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto, cuando en realidad estamos eligiendo el camino del control, no el de la fe. Y ahora, mi querido hermano, mi querida hermana, yo no sé por lo que estás pasando, no sé qué tipo de lucha espiritual estás enfrentando, pero sí sé una cosa: si estás viendo este video, no es por casualidad. Hay una batalla ocurriendo ahora mismo, una batalla por tu alma. Y aunque este video parezca solo una enseñanza más, el enemigo no quiere que tú te comprometas, no quiere que tú te acerques a Dios, no quiere que tú tomes una decisión real. Por eso te lo digo con total seriedad espiritual: suscríbete ahora, sí, ahora mismo, no después, porque este canal no es entretenimiento, es una herramienta que Dios está usando para fortalecerte, para abrir tus ojos, para preparar tu carácter para la eternidad. Satanás hará todo lo posible para distraerte, para hacerte pensar: es solo un video. No, es una oportunidad divina. Así que si sientes que algo arde en tu corazón, si algo dentro de ti dice: esto es para mí, responde al llamado. Suscribirte no es solo un clic,
es una declaración espiritual. Yo quiero estar más cerca de Dios. Yo quiero resistir al mal. Yo no me conformo con una fe superficial. Presiona el botón como si fuera una espada contra las tinieblas, porque lo es. Y antes de seguir, cuéntame algo con sinceridad. ¿En qué área de tu vida te has sentido como Jeroboam, tentado a confiar en tu propia fuerza más que en Dios? Escríbelo en los comentarios. No tengas miedo de ser vulnerable. Aquí oramos unos por otros. Aquí lloramos y vencemos juntos. Porque este no es un espacio de juicio. Es un campo de batalla donde Dios pelea por ti. Y lo que Jeroboam hace después es aún más impactante. Si este inicio ya tocó tu alma, espera a ver lo que viene. Dios todavía tiene algo fuerte para revelarte. Cuando el miedo sustituye la confianza en Dios, lo que era espiritual se vuelve político, humano, frío. Jeroboam, consumido por un temor silencioso pero profundo, comenzó a construir una estrategia que parecía sensata, pero era profundamente destructiva. ¿Qué temía? ¿Con tanta fuerza? Que su pueblo volviera a Jerusalén, donde el templo seguía siendo el corazón de la adoración verdadera. Temía que, al adorar a Dios en el lugar establecido por el cielo, los corazones de las 10 tribus se volvieran al trono de David. Y con eso, él perdería su control. Ahí fue donde Satanás encontró espacio para sembrar una falsa sabiduría disfrazada de prudencia política. En lugar de volver sus ojos a Dios, Jeroboam recurrió a sus consejeros, hombres que no temían al Altísimo, y juntos tramaron algo que cambiaría el rumbo de toda una nación: establecer nuevos centros de adoración en Betel y en Dan. La idea era simple: evitar que el pueblo subiera a Jerusalén para adorar y así mantener su lealtad política. Pero lo que parecía una solución astuta, en realidad era una rebelión directa contra el plan divino. ¿Cómo puede el hombre decidir por encima de Dios dónde y cómo debe adorarse? ¿Acaso no estaba ya establecido en la Biblia el lugar sagrado? Sin embargo, Jeroboam prefirió rediseñar la fe como si fuera un asunto de conveniencia. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces rediseñamos nuestra fe por comodidad? ¿Cuántas veces dejamos de congregarnos, de orar, de estudiar la Biblia, simplemente porque es más fácil otro camino? Cuando comenzamos a adorar desde la comodidad y no desde la obediencia, corremos el mismo riesgo que Jeroboam. El enemigo no necesita destruirte, solo necesita distraerte, alejarte poco a poco del lugar donde Dios quiere que estés. Satanás siempre usará argumentos lógicos para justificar lo que es espiritualmente equivocado. Pero lo que separa al fiel del tibio es la disposición de obedecer incluso cuando parece menos práctico. El problema de Jeroboam no era solo miedo, era desconfianza hacia el Dios que lo había colocado en el trono. En lugar de afirmar su reino sobre la roca de la fe, decidió construir sobre la arena de sus propias estrategias, y al hacerlo, plantó las semillas de la idolatría, disfrazadas de alternativas espirituales. No lo sabía entonces, pero lo que él pensaba que era una solución, se convertiría en la raíz de una tragedia nacional. Y esto es solo el inicio de la decadencia. A medida que avanzamos, verás cómo ese pequeño desvío que parecía inofensivo fue el primer paso hacia un colapso espiritual profundo, que arrastró no solo a Jeroboam, sino a toda una generación. Cuando el corazón se aleja de Dios, aún las decisiones que parecen espirituales se convierten en trampas disfrazadas de luz. Jeroboam, queriendo mantener al pueblo unido a su reino, decidió hacer algo que hasta hoy resuena como una advertencia severa. Creó imágenes visibles para representar al Dios invisible, 2 becerros de oro, 2 símbolos que supuestamente representaban al Dios de Israel, pero que en realidad quebraban su santa ley. No te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás.
Éxodo 24:5. Fue un acto de desobediencia disfrazada de devoción, y tristemente el pueblo cayó en la trampa. Jeroboam apeló a la imaginación del pueblo, no a su fe. Les ofreció algo que podían ver, tocar, adorar con sus ojos, pero que los alejaba del Dios que habita en luz inaccesible. Así actúa Satanás. No siempre viene con pecado descarado. Muchas veces se disfraza de alternativa espiritual. Te hace creer que puedes reemplazar la obediencia con emoción, la fe con apariencia, la verdad con tradición. Pero cada paso que damos fuera de la palabra es un paso hacia la ruina, aunque esté cubierto de incienso y canto. Y aquí, hermano, hermana, necesitamos detenernos, porque esta no es solo la historia de un rey del pasado, es una advertencia viva para nuestra generación. ¿Cuántos hoy en día siguen creando becerros modernos? Cosas visibles que sustituyen la adoración verdadera. Ídolos que no siempre son estatuas. Pueden ser personas, doctrinas humanas, métodos de adoración alejados de la Biblia, religiosidad vacía que emociona pero no transforma. Y aunque mencionemos el nombre de Dios, si lo hacemos a nuestra manera y no a la suya, nos estamos postrando ante algo falso. Te hablo con el corazón en la mano. Hay en tu vida algo que has permitido tomar el lugar de Dios, algo que justifiques, pero que en el fondo sabes que no está en armonía con su palabra. Escríbelo en los comentarios, no como confesión pública, sino como acto de valentía espiritual. A veces el primer paso hacia la restauración es escribir lo que hemos callado. Y si este mensaje está abriendo tus ojos, si sientes que Dios te está hablando, no postergues más. Suscríbete ahora mismo. Este canal no es solo información, es un llamado de lo alto. Y te digo con firmeza, Satanás no quiere que tú tomes esta decisión. Él tiembla cuando un alma comienza a despertar espiritualmente. Tu suscripción no es un clic más, es una declaración. Yo quiero adorar al Dios verdadero según su voluntad, no según mis emociones. Presiona ese botón como quien dice, estoy de vuelta, Señor, y prepárate. Porque lo que viene en la historia de Jeroboam muestra cuán lejos puede ir el ser humano cuando reemplaza la fe con imágenes. El deseo de Jeroboam de mantener el poder fue tan intenso que lo cegó ante las consecuencias espirituales de sus actos. Lo que comenzó como una decisión estratégica, pronto se convirtió en un atentado directo contra la fidelidad del pueblo a Dios. Él sabía lo que hacía. Sabía del pasado de Israel en Egipto, de su inclinación natural hacia las imágenes y símbolos visibles. Sabía que el becerro de oro no era una simple escultura, era un eco del pasado idólatra, un llamado a los días de esclavitud y rebelión contra el Altísimo. Y aún así lo repitió, no por ignorancia, sino por conveniencia. Y aquí está el punto más delicado. Jeroboam ya había estado en Egipto, había visto con sus propios ojos los templos, los rituales paganos, los altares a dioses falsos. Debería haber aprendido, debería haber entendido cuán destructiva era esa práctica, pero en lugar de recordar la lección, decidió importar el error. Decidió alimentar al pueblo con una espiritualidad cómoda, una religión de sustitutos. Mucho trabajo es subir a Jerusalén, dijo. En otras palabras, no es necesario seguir el camino que Dios marcó. Yo te ofrezco algo más fácil. Qué peligrosa es esa voz, porque suena lógica, pero es venenosa. El corazón humano siempre buscará el camino más corto si no está arraigado en la verdad. Satanás lo sabe, y por eso constantemente ofrece atajos, caminos más sencillos, adoraciones más populares, espiritualidades más atractivas. Pero lo que Jeroboam olvidó, y que nosotros no podemos olvidar, es que la adoración no es para agradar al hombre, sino a Dios. Cuando comenzamos a adaptar la fe para que encaje con nuestras agendas y emociones, estamos creando becerros de oro modernos.
ídolos disfrazados de fe. Lo más trágico es que el pueblo creyó, lo siguieron. Abandonaron Jerusalén, el lugar del templo, el lugar donde Dios había establecido su nombre. Dejaron de subir para encontrarse con el Eterno y comenzaron a postrarse ante una réplica vacía, sin vida, sin santidad, todo por una falsa promesa de facilidad. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho lo mismo? Cambiamos la oración por entretenimiento, la palabra por opiniones humanas, la fidelidad por comodidad. Y todo porque Jeroboam nos dijo que era mucho trabajo seguir el camino verdadero. Y aún hay más. La historia de Jeroboam no se detiene aquí. Este desvío fue solo el principio. Lo que viene a continuación mostrará hasta dónde puede caer un pueblo cuando abandona el camino de Dios. Vamos juntos. La revelación continúa. Cuando el ser humano intenta reconfigurar lo sagrado, inevitablemente destruye su conexión con el Dios verdadero. Jeroboam no solo levantó imágenes de oro, también quiso cambiar los sacerdotes, los llamados, la estructura santa que Dios había establecido. Intentó convencer a los levitas, aquellos que habían sido apartados por el propio Dios, a servir en sus altares paganos. Pero ellos, al sentir la gravedad de esa transgresión, resistieron. Su fidelidad fue más fuerte que la presión del rey, y así muchos huyeron. Sí, huyeron a Jerusalén, no por miedo, sino por convicción espiritual, porque preferían perder posición que perder a Dios. Y eso nos confronta directamente. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de esos levitas? ¿Aceptarías un nuevo sistema más cómodo, más conveniente, aunque sepas que va contra la Biblia? ¿O tomarías la decisión de huir, de renunciar, de dejar todo atrás por fidelidad al Dios vivo? No es fácil, requiere coraje, requiere fe, y muchas veces implica quedarse solo, pero mejor estar solo con Dios que rodeado de multitudes lejos de su presencia. Jeroboam, en su desesperación por mantener el control, eligió lo impensable: nombrar como sacerdotes a los hombres más bajos del pueblo. No era una cuestión de clase social, sino de carácter espiritual. Eran personas sin preparación, sin llamado, sin comunión, pero eran útiles políticamente, y eso bastaba para un sistema corrupto que solo quería sostenerse. ¿Te das cuenta del nivel de decadencia? El culto ya no era para glorificar a Dios, sino para fortalecer el poder del hombre. Y ahí es donde todo empieza a desmoronarse. Hoy en día también vemos eso. Sistemas religiosos levantados sobre carisma humano, rituales vacíos, sacerdotes sin santidad, doctrinas alejadas de la Biblia. Y el pueblo muchas veces lo sigue, porque es más fácil, porque es popular, porque no exige arrepentimiento, pero el remanente, ese grupo pequeño pero firme, sigue huyendo a Jerusalén, sigue buscando el lugar donde se adora conforme al llamado divino. ¿Y tú, dónde estás? Hoy te lanzo un desafío espiritual real. ¿Eres de los que se adaptan o de los que escapan? ¿Estás siguiendo un sistema cómodo o estás dispuesto a caminar hacia el sacrificio de la fidelidad? Escribe en los comentarios, exprésalo. No estás solo. Muchos están despertando. Y si esta palabra está tocando tu alma, no luches más. Toma una decisión espiritual ahora mismo. Suscríbete al canal. No por mí, sino por lo que Dios quiere seguir hablándote. Porque cada vez que tú te acercas a la verdad, Satanás tiembla. Él hará todo para distraerte, para robarte esta semilla. No lo permitas. Suscribirte es un acto de fe. Es un grito espiritual que dice: yo quiero permanecer con el Dios verdadero, cueste lo que cueste. Hazlo ahora y prepárate, porque lo que viene en esta historia es aún más profundo. Jeroboam desafiará al propio cielo y Dios responderá con poder. Jeroboam no se detuvo en alterar el lugar ni los ministros del culto. Fue aún más lejos.
Creó su propia fiesta religiosa, una imitación torcida de las solemnidades establecidas por Dios en Judá. Eligió el 8º mes, el día 15, similar a la fiesta de los tabernáculos que el Señor había ordenado en el 7º mes. Levítico 23:34. Pero no fue Dios quien lo instituyó, fue Jeroboam. Y esto, aunque parezca pequeño, es una de las señales más claras de una apostasía disfrazada de piedad. No basta con tener elementos parecidos a lo que Dios estableció. Si no nace de su palabra, no tiene su aprobación. Lo más grave es que en ese día Jeroboam mismo subió al altar. No era levita, no era sacerdote, no tenía autoridad espiritual para eso, pero su ambición, alimentada por el deseo de control, ya no reconocía límites. Era el rey, pero quería ser más. Quería ser quien reinara y quien oficiara. Esta confusión entre lo civil y lo sagrado es profundamente peligrosa. La historia bíblica está llena de ejemplos de reyes que cayeron por querer tomar para sí lo que pertenecía solo a los siervos consagrados por Dios. Y el pueblo lo aceptó. ¿Por qué? Porque su fe ya había sido debilitada. Al estar lejos de Jerusalén, alejados del templo, expuestos a ídolos y a enseñanzas humanas, sus corazones se habían acostumbrado al error. Lo que al principio pudo parecer chocante, con el tiempo se volvió normal. Y eso es lo que el enemigo busca, normalizar lo falso hasta que parezca verdadero, cambiar poco a poco lo sagrado por lo conveniente, hasta que el alma olvide la diferencia. Este versículo es uno de los más tristes del relato de Jeroboam. Muestra cómo se puede construir un sistema entero de culto, con festividades, altares y sacerdotes, y aún así estar completamente fuera del plan divino. El rey no consultó a Dios, no buscó dirección en la palabra, simplemente imitó lo externo, pero vació de sentido lo interno. Así, el culto se convirtió en espectáculo, la adoración en tradición, el altar en un escenario político. Pero Dios no estaba en silencio, y su respuesta no tardaría en llegar. Lo que ocurriría a continuación sería una confrontación directa entre la voluntad humana y la autoridad celestial. Quédate conmigo, porque el cielo va a intervenir, y lo hará de forma que nadie podrá ignorar. El momento llegó. Dios no se quedó callado. En el mismo instante en que Jeroboam estaba en su altar extraño, oficiando un culto que él jamás autorizó, el cielo rompió el silencio. Un hombre de Dios, enviado directamente desde Judá, apareció y levantó su voz no contra el rey, sino contra el altar. ¡Qué declaración tan poderosa! Altar, altar, así dice el Señor. Primeros Reyes 13:2. El juicio no fue contra la apariencia, sino contra el sistema entero de adoración falsa que se había levantado. Dios no ve lo superficial. Dios examina el corazón del culto. Ese profeta, cuya identidad ni siquiera fue revelada, trajo una profecía clara: vendría un descendiente de David, Josías, que destruiría todo aquello que Jeroboam había edificado. Y para que no quedaran dudas, el profeta dio una señal inmediata. El altar se partiría y sus cenizas caerían. Y así fue. El altar, ese símbolo de rebelión espiritual, se quebró frente a todos. El mensaje era claro: Dios no aprueba una adoración adulterada. Él no acepta que el hombre rediseñe su voluntad. Su palabra es eterna. No está sujeta a modas, ni a emociones, ni a políticas. ¿Te imaginas ese momento? El pueblo mirando, el rey con el incensario en la mano, y de pronto el altar rompe en dos. Las brasas sagradas caen al suelo. El eco del juicio de Dios resuena en el aire. Nadie podía decir que no era verdad. Fue una escena de esas que marcan generaciones, porque cuando el hombre desafía a Dios, el cielo responde. Y esa respuesta no siempre viene en voz baja. A veces, como aquí, viene con señales que no pueden ignorarse.
Y aquí quiero hablar directo a tu alma. ¿Hay algún altar en tu vida que Dios quiere romper? ¿Has estado ofreciendo tu adoración, tus decisiones, tu tiempo en un lugar que Él no ha consagrado? Hoy es el día de escuchar la voz del profeta. No esperes que el altar caiga por juicio, déjalo caer por convicción. Escríbelo en los comentarios. ¿Qué altar necesitas derribar? ¿Qué costumbre, qué relación, qué práctica está sustituyendo la verdadera comunión con Dios? Y si esta palabra está tocando algo profundo en ti, si sientes que Dios te está llamando al arrepentimiento, al cambio, al despertar espiritual, suscríbete ahora. No esperes, no lo pienses, hazlo como un acto de obediencia, porque te aseguro que Satanás no quiere que des este paso. Él quiere que sigas arrodillado ante altares falsos, viviendo una fe tibia. Pero tú fuiste llamado para ser luz, para caminar en la verdad, para adorar al Dios verdadero en espíritu y en verdad. Haz clic en suscribirse como quien dice, yo quiero volver al altar de Jehová. Lo que viene después es aún más impactante, porque no solo el altar se rompe, también el poder del Rey será tocado, y eso cambiará todo. Vamos juntos. Dios sigue hablando. El juicio de Dios había sido claro. El altar se partió. Pero lo que vino después reveló algo aún más profundo y personal. Jeroboam, en lugar de humillarse, se llenó de ira. Su corazón no estaba quebrantado, sino endurecido. Vio el milagro, pero en vez de rendirse al mensaje del cielo, se volvió contra el mensajero. Ordenó que lo apresaran, alzando su mano contra aquel que hablaba en nombre de Dios. Pero justo en ese instante, su brazo quedó paralizado, seco, sin vida. Fue como si el juicio de Dios pasara de la piedra al cuerpo, del altar al alma. Qué impresionante lección, porque muchas veces cuando Dios nos confronta, nuestra reacción no es rendición, sino resistencia. En lugar de arrepentirnos, nos justificamos. En vez de cambiar, atacamos al que trae la verdad. Pero cuando levantamos la mano contra la corrección divina, nos alejamos de su protección. Jeroboam aprendió eso de forma dolorosa. Su fuerza se volvió debilidad. Su poder se hizo impotente. Y ahí, en medio de su humillación física, comenzó a comprender que no era dueño de nada. Lo que ocurrió a continuación muestra tanto la justicia como la misericordia de Dios. Jeroboam, atemorizado, rogó al profeta que orara por él. Ya no era el rey altivo, ahora era un hombre quebrado, dependiente. Y el profeta, a pesar del odio que había recibido, oró por él. Y Dios, en su infinita compasión, le devolvió la movilidad de la mano. Este gesto revela algo precioso. Aunque Dios castiga el pecado, nunca se deleita en el sufrimiento humano. Él siempre está dispuesto a restaurar al que se humilla. Pero, ¿fue este el principio de un cambio? ¿O solo una reacción momentánea al miedo? El corazón humano puede ser engañoso. Podemos llorar ante una consecuencia sin estar verdaderamente arrepentidos. Podemos orar en la angustia, pero olvidarnos de Dios en la calma. Jeroboam recibió un milagro, pero la verdadera pregunta es, ¿permitió que ese milagro cambiara su corazón? Y eso es lo que vamos a ver en lo que viene a seguir. Porque a veces el juicio despierta, pero solo el arrepentimiento transforma. Quédate atento, la historia aún está lejos de terminar. La misericordia de Dios había sido extendida, el altar se quebró, la mano fue sanada, la voz profética habló con claridad, pero Jeroboam no cambió. Aunque todo a su alrededor gritaba, arrepiéntete, su corazón eligió el orgullo. Quiso seguir adelante como si nada hubiera pasado. Revestir de solemnidad un altar falso no lo convierte en verdadero. Pintar de oro la rebelión no la hace aceptable. El respeto humano que él quería provocar con su altar solo traía deshonra al verdadero culto que Dios había establecido en Jerusalén.
Y así, lo sagrado fue despreciado en nombre de lo conveniente. Jeroboam tenía todas las señales. Dios le había hablado con milagros, con advertencias, con misericordia. Pero nada cambió su decisión. Decidió seguir el camino de su propia elección. Y ese es el dilema que nos confronta hasta hoy. ¿Qué hacemos cuando la palabra de Dios choca con nuestros planes? ¿Cedemos o persistimos? ¿Nos quebramos o nos justificamos? Jeroboam prefirió su voluntad antes que el mandato divino, y al hacerlo, arrastró a todo un pueblo consigo. Qué triste es cuando un corazón se endurece después de haber sido tocado por Dios, porque no hay nada más peligroso que rechazar la voz del cielo después de haberla escuchado tan claramente. Jeroboam pudo haber sido recordado como un reformador espiritual, un restaurador del culto puro, pero será recordado como el hombre que oyó a Dios y lo ignoró. Su altar, su reinado, su pueblo, todo se desvió porque él eligió mantenerse en su orgullo. Y tú, hermano, hermana, ¿estás luchando contra una palabra que Dios ya te dio? ¿Hay algo que el Espíritu Santo ya te mostró, pero que sigues resistiendo? Este es el momento de ser valiente de verdad, no para hacer tu voluntad, sino para rendirte a la de Dios. Te invito a escribir en los comentarios una decisión que sabes que necesitas tomar, pero que has estado postergando. Escríbelo como un acto de entrega, como un paso de fe, y si esta palabra te tocó de verdad, no ignores lo que sientes ahora. Suscríbete al canal, no porque sea un canal más, sino porque Dios quiere seguir hablándote, y el enemigo va a hacer todo para que te desconectes de esa voz. Cada mensaje que recibes aquí es parte de un llamado mayor. Satanás no quiere que tú despiertes, que tú te alinees, que tú obedezcas. Pero si estás aquí, es porque Dios aún no ha terminado contigo. Suscribirte es decir, estoy listo para obedecer, ya no voy a ignorar lo que Dios me está mostrando. Lo que viene después nos revelará o cuán profundo puede llegar el pecado, o cuán grande puede ser la restauración. La decisión no fue solo de Jeroboam, es también tuya. Sigamos, caminando juntos. En medio de la oscuridad espiritual que se extendía sobre Israel, el corazón del pueblo aún latía con una chispa de sensibilidad. Aunque habían sido arrastrados hacia formas de culto distorsionadas, muchos todavía eran tocados por el Espíritu Santo. Dios lo sabía, y por amor a esas almas confundidas pero rescatables, decidió intervenir con urgencia. No esperó a que todo se perdiera. Envió a su mensajero para frenar el avance de la idolatría antes de que fuera demasiado tarde. Fue un acto de misericordia, no solo de juicio. La ruptura del altar no fue solo un milagro dramático, fue un mensaje celestial con propósito redentor. Cada chispa, cada piedra partida, cada ceniza derramada era una declaración divina. Yo no apruebo esto, no me he apartado, aún estoy aquí. Dios estaba usando señales visibles para despertar conciencias dormidas. El altar se rompió, pero lo que Dios quería era quebrar el corazón endurecido para salvar al alma. Qué bello es notar que Dios no desiste fácilmente de su pueblo. Él lucha por nosotros incluso cuando vamos directo al error. Él envía advertencias, profetas, señales, nos sacude, nos inquieta, nos despierta, porque aunque estemos rodeados de engaños, mientras quede un mínimo deseo de buscar la verdad, el cielo se mueve para rescatarnos. Esa fue la situación en Betel. Un pueblo distraído, confundido, pero no completamente perdido. Y este es un reflejo de tantas situaciones actuales. Hay personas que están dentro de sistemas falsos de adoración, rodeadas de error, pero que aún pueden oír la voz del Espíritu. Dios las busca, las llama, las sacude con acontecimientos, con mensajes, con oportunidades. La ruptura del altar no fue el fin, fue el inicio de una nueva oportunidad para muchos. La historia no termina ahí,
porque cuando Dios actúa con poder, la reacción del corazón humano definirá el destino eterno. Vamos a ver lo que sucede cuando la misericordia divina choca con la dureza del orgullo humano. Lo que viene a continuación es decisivo. Nuestro Dios no es un juez impaciente que espera el mínimo error para castigar. No, Él es un Padre que anhela salvar, que clama día tras día por el corazón del pecador. En Ezequiel 33:11 lo declara con ternura y solemnidad. No tengo placer en la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Esa ha sido siempre su intención. Por eso, cuando el pecado se multiplica, Dios no envía destrucción primero, envía advertencias, envía hombres y mujeres llenos de su espíritu, con mensajes ardientes que despiertan el alma dormida. El profeta que habló contra el altar en Betel no fue solo un testigo, fue un instrumento ungido. Dios le dio valor, fuerza, determinación. No podía temer al rey, ni a los soldados, ni a la reacción del pueblo, porque cuando se habla por mandato del cielo, el temor humano desaparece. Y eso es lo que falta hoy. Hombres y mujeres que no se vendan por aprobación, que no callen por comodidad. Personas que teman más a Dios que a los hombres. Así como ese profeta anónimo que se atrevió a desafiar un sistema entero, necesitamos una generación que se levante con esa misma osadía espiritual. Pero ojo, esa valentía no nace del orgullo, nace de la comunión, de saber que quien nos envía también nos protege, que cuando estás en misión por Dios, Él es tu escudo, tu respaldo, tu defensa. Qué maravilloso es eso, porque no importa quién esté en contra, si Dios está contigo. Como dijo el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Hoy quiero hablarle al valiente que hay dentro de ti. ¿Sientes que Dios te está llamando a ser más firme? ¿A no callar más ante el pecado? ¿A proclamar la verdad aunque duela? Entonces, escríbelo en los comentarios. Yo quiero ser esa voz que Dios use. Decláralo, compártelo. El mundo necesita escucharte. Y si sientes que esta palabra está encendiendo tu espíritu, no te vayas sin responder con fe. Suscríbete ahora mismo al canal, porque Satanás no quiere que tú tomes esta postura. Él quiere creyentes pasivos, callados, tibios. Pero si tú haces clic en ese botón de suscribirse, estás diciendo, estoy listo para hablar, para actuar, para vivir según la verdad de Dios, sin miedo. Y eso sacude el infierno. Lo que viene a continuación mostrará que incluso quienes llevan la verdad también son probados. La historia sigue. Acompáñame. Después de entregar la palabra de juicio, el profeta estaba listo para regresar. No buscaba gloria, ni recompensa, ni reconocimiento humano, solo obedecer. Pero Jeroboam, movido quizá por una mezcla de temor, gratitud o hasta manipulación, intentó persuadirlo con regalos y comodidades. Le ofreció comida, descanso y posesiones. Y aquí es donde la fidelidad del profeta brilla con más fuerza. Aun si me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, respondió. ¡Qué integridad! ¡Qué pureza de propósito! Este hombre no estaba en misión para agradar a los hombres, sino para obedecer al Dios que lo había enviado. El profeta no solo rechazó la invitación, también recordó la instrucción precisa que había recibido de parte del Señor. No comer, no beber, no volver por el mismo camino. A los ojos humanos, eso podría parecer innecesario o extremo. Pero cuando Dios da una orden, no es negociable. Cada detalle cuenta. No se trata solo del mensaje que llevamos, sino de la forma en que obedecemos. La fidelidad no está solo en las grandes acciones, sino también en las pequeñas decisiones. Este pasaje revela una lección poderosa. El enemigo muchas veces no ataca solo con oposición, también lo hace con halagos.
A veces no viene como un león rugiente, sino como un anfitrión generoso. Pero el profeta lo entendió. Sabía que aceptar cualquier ofrecimiento en ese contexto sería comprometer su misión y su consagración. Y en tiempos donde tantos están dispuestos a negociar sus principios por comodidad o conveniencia, su ejemplo se levanta como una antorcha de fidelidad. En el mundo espiritual, la obediencia parcial es desobediencia completa. El profeta había sido llamado a proclamar, pero también a seguir instrucciones específicas. Dios no solo se interesa por lo que hacemos, sino por cómo lo hacemos. Y muchas veces lo que parece un detalle irrelevante es en realidad la prueba de fuego para ver si nuestro corazón está completamente rendido. Lo que viene después mostrará que incluso los hombres fieles pueden ser engañados si bajan la guardia, porque no basta con empezar bien. La carrera de la fe se gana terminando firmes hasta el final. Acompáñame en lo que sigue. Qué dolor produce ver cómo un hombre fiel, valiente, obediente, termina siendo engañado. El profeta de Judá había resistido al rey, había proclamado la palabra con firmeza, había rechazado los regalos. Pero en el camino bajó la guardia. Y es ahí donde aparece el verdadero peligro. No vino de un enemigo declarado, sino de otro profeta, un hombre que hablaba con lenguaje espiritual, que afirmaba tener una revelación celestial. Le dijo: yo también soy profeta y un ángel me habló, pero era mentira. Y lo más trágico es que el hombre de Dios creyó. Aquí hay una advertencia urgente para todos nosotros. No todo el que habla en nombre de Dios ha sido enviado por Él. No toda palabra que suena espiritual viene del cielo. Satanás no siempre usa la voz del impío. Muchas veces usa la voz de alguien que parece piadoso, incluso de los que dicen tener experiencias sobrenaturales. Y si no estás firmemente anclado en lo que Dios ya te dijo, serás movido por cada viento de doctrina. El profeta ya tenía una orden clara: no comer, no beber, no volver. ¿Qué necesitaba más? Pero bastó una voz seductora, insistente, espiritualizada para desviarlo. ¿Y sabes por qué? Porque escuchar a otros es más cómodo que permanecer en el silencio firme de la obediencia. Y eso nos pasa también a nosotros. Cambiamos la instrucción bíblica por lo que otro dice que sintió, soñó o interpretó. Pero si la nueva palabra contradice lo que Dios ya dijo, no es de Dios. Punto. Y hoy quiero hablarte desde lo más profundo del corazón. ¿Hay alguien en tu vida que está hablando con voz de profeta, pero te está alejando de la voluntad de Dios? ¿Has empezado a justificar algo que sabes que Dios ya te mandó dejar? Hoy es el momento de decir: voy a seguir lo que Dios ya me dijo, aunque otros me digan lo contrario. Escribe en los comentarios: no me moveré de la palabra que Dios me dio. Decláralo con fuerza espiritual, que el cielo lo vea, que el infierno lo escuche. Y si esto te está despertando, si sientes que Dios está mostrándote personas, ideas o influencias que te están confundiendo, suscríbete ahora mismo al canal, porque esta no es solo una serie de enseñanzas, es una guerra por tu alma. Y Satanás no quiere que continúes esta jornada. Él sabe que cuando el pueblo se afirma en la palabra, el engaño se rompe. Así que haz clic con fe, como quien dice: yo quiero permanecer firme. No quiero ser seducido por voces confusas. Yo quiero seguir solo a Dios. Porque lo que viene a continuación mostrará el precio de desobedecer, aún después de haber oído a Dios tan claramente. La escena es solemne y profundamente triste. Aquel profeta que había comenzado tan bien, ahora se sienta a la mesa con el mismo hombre que lo engañó. Había cedido a la palabra equivocada, había desobedecido la voz clara de Dios, y ahora el juicio se acercaba. En un giro impactante, es el falso profeta, aquel que mintió,
quien ahora recibe la inspiración del Señor para proclamar la sentencia divina. Esto nos muestra algo tremendo. Dios puede usar incluso instrumentos imperfectos para hablar la verdad, pero eso no justifica su mentira previa ni excusa el error del justo. El mensaje fue directo, sin suavidad ni rodeos. Por cuanto fuiste rebelde, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Esta no era solo una consecuencia física, era una declaración espiritual. El profeta de Judá había transgredido un mandato claro. Había abandonado la línea del deber, no por maldad, sino por falta de firmeza. Pero en lo espiritual, la intención no basta. La obediencia completa es el único camino seguro. Este episodio rompe muchas ideas erradas. A veces creemos que por haber hecho casi todo bien, Dios pasará por alto nuestras pequeñas desviaciones. Pero en este caso, vemos que cuando Dios nos habla con claridad, espera una respuesta igualmente clara y firme. No se trata de legalismo, sino de reverencia. No es solo por romper una regla, es por haber deshonrado una misión sagrada. El momento en que el falso profeta, agora tomado por el Espíritu, pronuncia juicio sobre el verdadero, también es una advertencia para todos. Nadie está por encima de la corrección divina. Ni el más espiritual, ni el más valiente, ni el más usado por Dios. Todos estamos sujetos a su autoridad. Todos somos llamados a la obediencia total, hasta en los detalles que parecen pequeños. Porque para Dios, cada paso cuenta. Y lo que viene a seguir mostrará cómo esta sentencia se cumple exactamente como fue anunciada. No porque Dios se deleite en castigar, sino porque Él es fiel también en su justicia. Acompáñame. La historia aún no ha terminado. El cumplimiento fue inmediato. No hubo demora. No hubo advertencia adicional. El profeta desobedeció y en su regreso, un león lo encontró en el camino y lo mató. Pero lo más impactante es lo que viene después. El cadáver quedó tendido en el suelo, el jumento ahí, su lado y el león también, sin tocar ni al animal ni al cuerpo. ¡Qué imagen tan poderosa! No fue un ataque salvaje, fue un juicio divino, un mensaje vivo, un testimonio silente de que la palabra de Dios no puede ser burlada. La escena dejó a todos perplejos. Los que pasaban por el camino vieron al león, pero no un espectáculo sangriento. Vieron una sentencia. El león no comió, no destruyó, solo guardó, como si el cielo hubiera asignado un ángel con forma de fiera para cuidar ese cuerpo como una señal para toda la ciudad. Cuando el profeta anciano se enteró, lo reconoció inmediatamente. Es el hombre de Dios que fue rebelde a la palabra del Señor. No hubo excusas. No hubo, pero fue engañado. El veredicto fue claro. Dios había hablado y su palabra se cumplió. Esto es fuerte y es porque Dios se toma en serio lo que Él dice. Nosotros vivimos en un mundo donde todo se relativiza, donde obedecer más o menos parece suficiente. Pero el reino de Dios no se edifica sobre ambigüedades. Se edifica sobre fidelidad. Y aunque este profeta fue valiente y usado y obediente por un tiempo, su final fue marcado por un solo desliz. Duro, sí. Justo, también. Y aquí va mi llamado a tu alma. ¿Qué tan en serio estás tomando lo que Dios ya te habló? ¿Estás obedeciendo a medias? ¿Estás volviendo al camino viejo porque alguien te persuadió? Es tiempo de evaluar con sinceridad. No importa cuántas veces hayas sido usado por Dios. Lo que define tu historia es tu fidelidad hasta el final. Escribe en los comentarios: quiero obedecer hasta el último paso. Escríbelo no para los demás. Escríbelo para el cielo, que el universo sepa que tú no quieres terminar como un recuerdo en el camino, sino como un siervo fiel hasta el fin. Y si esta palabra te ha hecho temblar, si sientes un llamado fuerte dentro de ti, no postergues tu respuesta.
Suscríbete ahora, no por rutina, no por contenido, sino porque Dios está usando este canal para despertarte, para prepararte, para hablarte directo al espíritu. Satanás va a querer distraerte, enfriarte, confundirte. Pero si tú das este paso, le estás diciendo: no me voy a rendir, quiero seguir fiel hasta el último aliento. Y el relato continúa, porque este juicio no fue el final, sino parte de una lección que aún sigue resonando en toda la historia de Israel. Ven conmigo, hay más que el Espíritu quiere mostrarte. El viaje de regreso se convirtió en sentencia. Aquel profeta fiel, que había desobedecido solo una instrucción, fue encontrado por un león en el camino y allí murió. No hubo espectáculo, solo un cuerpo tendido, un jumento quieto y un león inmóvil a su lado. Una escena silenciosa pero llena de juicio. El león no devoró, no atacó al animal, solo cumplió su misión. Porque esto no era una casualidad de la naturaleza, era una intervención directa del cielo. Dios había hablado y su palabra se cumplía exactamente como había sido dicha. Lo que más duele en este relato es el pesar del profeta viejo, aquel que había mentido, que lo había persuadido a desobedecer. Cuando supo de la muerte del hombre de Dios, lo reconoció inmediatamente. Este es el hombre de Dios, que fue rebelde a la palabra del Señor. Primero Reyes 13:26. Su voz ahora ya no sonaba astuta, sino quebrada. El remordimiento llenó su alma, pero el daño ya estaba hecho. Lloró, tomó el cadáver, lo enterró con respeto, pero no podía cambiar el resultado. Así es cuando el arrepentimiento llega tarde. El dolor no borra las consecuencias. Este momento nos enseña que la desobediencia, aunque venga por una mentira religiosa, no nos exime de responsabilidad ante Dios. El profeta no fue condenado por malicia, sino por no aferrarse a la instrucción clara que Dios le dio. En el reino espiritual, confiar en una voz piadosa más que en la voz de Dios es un error fatal. Por eso, cada uno de nosotros debe aprender a conocer la voluntad divina por medio de la palabra, para no ser seducidos ni siquiera por quienes se dicen profetas. Mientras tanto, Jeroboam seguía gobernando. La muerte del profeta no lo quebró. El altar roto, la mano seca, la profecía cumplida. Nada logró tocar su corazón endurecido. Persistía en su sistema falso, alimentando una religión hecha a su imagen. Pero el cielo no había olvidado. Dios ya había declarado el fin de su casa y la sentencia aún estaba por cumplirse. Y así vemos dos extremos. Un profeta fiel que cae por un momento de debilidad y un rey impío que a pesar de todos los Sinais, endurece su corazón a Teofim. Lo que viene a seguir revelará que la paciencia de Dios no es falta de justicia, es gracia extendida, pero cuando se agota, la mano del cielo se levanta con poder. Dios había hablado, y aunque Jeroboam se mantuvo firme en su orgullo, la justicia divina no tardó en llegar. El profeta Ahías, ya anciano, ciego por los años pero con el corazón claro como el día, recibió una última palabra para la casa de Jeroboam. Esta vez no era advertencia, era juicio. Su hijo había enfermado y su esposa, disfrazada, fue enviada para buscar una respuesta. Pero antes de que pudiera entrar, Dios reveló la verdad a su siervo. Y Ahías habló sin temblar. Toda tu casa será destruida, cortada, barrida de la tierra como estiércol. Primera Reyes 14:10. Palabras duras, definitivas. El niño, o único que aún tenía algo bueno en él, sería, o único que moriría en paz. Todo el resto enfrentaría la ruina. Y así fue. Jeroboam, o homem que teve a chance de mudar a historia de Israel, terminou sendo lembrado como aquele que fez pecar a todo o povo. Su reinado, que duró 22 años, fue marcado por idolatría, manipulación espiritual y rebeldía persistente, y su morte foi sen honra.
golpeado por Deus, sem forças, sem herança de fé. Su linaje fue cortado, el reino en caos. ¿Por qué? Porque eligió resistir al cielo en lugar de rendirse a él. Este relato no es solo historia antigua, es una advertencia profética para hoy. Hay muchos que, como Jeroboam, han sido levantados por Dios, han recibido oportunidades, dones, responsabilidades, pero han cambiado la verdad por conveniencia. Han construido altares para sí mismos en lugar de rendirse ante el único altar que importa. Y lo más grave, han influenciado a otros a hacer lo mismo. Pero el juicio de Dios no duerme. Su paciencia no es debilidad, es oportunidad. Y cuando se agota, la cosecha llega. Hoy quiero hablar contigo con todo el peso espiritual que esta palabra trae. ¿Qué estás sembrando con tus decisiones? ¿A dónde estás llevando a las personas que te siguen o te observan? Porque no solo estamos construyendo nuestro destino, también estamos marcando el de otros. Escríbelo en los comentarios. Quiero dejar un legado de obediencia, no de rebelión. Escríbelo con fe, escríbelo con temor santo. Esta declaración puede cambiar el rumbo de tu casa, tu vida, tu descendencia. Y si estás sintiendo que esta palabra no es solo una historia bíblica, sino una confrontación directa con tu alma, suscríbete ahora mismo al canal. No por rutina, no por costumbre, sino porque cada enseñanza aquí es una alerta de Dios para que no termines como Jeroboam. Satanás hará todo lo posible para que te mantengas cómodo, distraído, tibio. Pero si das este paso, estás diciendo, yo elijo temer al Señor, yo elijo dejar un legado de fidelidad. Lo que sigue mostrará cómo la corrupción en Israel se volvió aún más profunda, pero también cómo Dios nunca deja a su pueblo sin esperanza. Vamos juntos. La caída de Jeroboam no trajo arrepentimiento nacional. No contrario, abrió las puertas a una espiral aún más profunda de apostasía. Su hijo Nadab ascendió al trono, pero reinó por apenas 2 años antes de ser asesinado por Baasa, uno de sus propios generales. El ciclo de traición, idolatría y violencia se convirtió en la norma. Baasa no solo usurpó el trono, sino que destruyó toda la descendencia de Jeroboam, cumpliendo así la palabra que Dios había hablado por medio del profeta Ahías. Pero en lugar de temer a Dios, Baasa siguió exactamente los mismos pecados que su antecesor. Durante aproximadamente 40 años, Israel fue gobernado por reyes como Baasa, Elá, Zinri y Onri. Cada uno, com suas próprias falhas, mantuvo a nação longe do verdadeiro Deus. Os bezerros de ouro continuaram em Betel e Dan. O povo se afundava cada vez mais em tradições distorcidas, rituais vazios e alianças pagãs. A religião nacional havia se tornado um instrumento político, um meio de controle social, não de conexão com o céu. E, aunque la idolatria se profundizava, Dios seguía observando y esperando. En contraste con ese deterioro, el reino de Judá en el sur vivía otra realidad. Asa, descendiente de David, reinaba con justicia, temiendo a Dios y eliminando la idolatría. Derribó los altares falsos, destruyó imágenes paganas y mandó a todo Judá a buscar al Señor con todo su corazón. Asa no era perfecto, pero su reinado mostró que la fidelidad aún era posible en medio de una generación corrupta. Y eso revela algo poderoso. Aun cuando una parte del pueblo se entrega al error, siempre hay un remanente que elige obedecer. El contraste entre Israel y Judá se volvía más evidente a cada año. Uno se sumía en tinieblas, el otro luchaba por mantenerse en la luz. Y eso también representa lo que vemos hoy. Enquanto muitos se entregam à apostasia moderna, há quem ainda se mantenha firme nas promessas da Bíblia, na pureza do Evangelho, na fé verdadeira. Dios nunca queda sem testigos. Sempre há alguém que se levanta. E apesar de todo, Dios seguia esperando.
En los años siguientes aún levantaría hombres, profetas y reformadores, porque aunque el pueblo olvide al Dios vivo, Él jamás olvida a su pueblo. Mientras el norte se hundía en idolatría, el sur vivía un despertar espiritual bajo el liderazgo del rey Asa. La Biblia dice que Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, 2 Crónicas 14:2. Y eso marcó toda una era. Derribó altares paganos, destruyó imágenes, limpió las ciudades de toda abominación. Pero no se detuvo en lo externo. Mandó a Judá que buscara a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Y como resultado, Dios les dio paz, una paz real. No la ausencia de guerra, sino la presencia del cielo en medio del pueblo. Asa no era solo un estratega político, era un hombre de oración. Cuando Sera, el etíope, vino contra Judá con un ejército enorme, Asa no confió en sus soldados ni en sus fortalezas. Se arrodilló y clamó: Señor, en ti confiamos, no prevalezca el hombre contra ti. 2 Crónicas 14:11. Y Dios respondió. El ejército enemigo fue derrotado de forma milagrosa, porque cuando confiamos verdaderamente en Dios, ni los mayores gigantes pueden resistir su poder. Esta historia es un llamado vivo para nuestros días. Asa enfrentó amenazas externas e internas. Tuvo que limpiar su propio pueblo, romper con prácticas populares, desafiar el status quo. Pero nunca caminó solo, y aunque más adelante cometió errores, como confiar en alianzas humanas, aún así Dios le envió profetas, advertencias y oportunidades de retorno. Porque el Señor honra a los que le buscan de verdad incluso cuando fallan. Y ahora quiero hacerte una pregunta sincera y profunda. ¿Te pareces más a Asa o a los reyes del norte? ¿Estás confiando en el poder de Dios o en tus propias estrategias? ¿Estás buscando una reforma real o solo apariencias de fe? Escríbelo en los comentarios. Señor, quiero ser como Asa, fiel en tiempos de crisis. Esta declaración puede parecer simple, pero el cielo toma en serio cada decisión del corazón, y esta puede ser la tuya. Si esta palabra te está despertando, si sientes que Dios te está llamando a un compromiso más profundo, no ignores este momento. Suscríbete al canal ahora. No es por rutina, es porque estás eligiendo el camino de los valientes, de los que no se conforman con una fe superficial. Satanás va a intentar detenerte, va a susurrarte que esto no importa, pero tú sabes que sí. Y si llegaste hasta aquí, es porque el Espíritu Santo está obrando. No le cierres la puerta. Y lo que viene después será aún más intenso, porque Dios nunca deja a su pueblo sin guía. Acompáñame. Mientras Judá seguía en su esfuerzo por mantenerse fiel al Dios de sus padres, una oscuridad aún más espesa cubría al reino del norte. Entonces surgió Acab, hijo de Omri, y con él una etapa jamás vista en la historia de Israel. La Biblia es clara. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él. 1 Reyes 16:30. No fue solo un rey corrupto, fue un instrumento directo para institucionalizar el culto pagano en Israel. Su alianza con Jezabel, hija del rey de los Sidonios, selló ese destino. Jezabel no era apenas una mujer extranjera, era sacerdotisa de Baal, manipuladora, determinada e implacable. Con ella, Acab levantó templos, altares e imágenes dedicadas a los dioses cananeos, especialmente Baal y Astarte. Se construyeron lugares altos en toda Samaria, se consagraron sacerdotes paganos, y el pueblo fue seducido por un culto sensual, místico y incorrupto. Fue como si Satanás mismo hubiera tomado el trono espiritual de Israel. La adoración a Dios fue sustituida por espectáculos paganos. Las leyes divinas fueron ignoradas, los 10 mandamientos fueron dejados de lado, y la palabra del Señor se volvió peligrosa para quienes la proclamaban.
Jezabel persiguió a los profetas de Dios, matando a muchos de ellos y silenciando las voces que aún intentaban recordar al pueblo su verdadero llamado. El silencio profético se expandía y con él el dominio de las tinieblas. Y lo más doloroso de esta etapa fue ver cómo el pueblo aceptó todo esto con aparente normalidad. Las familias que antes enseñaban la Torá a sus hijos, ahora los llevaban a los altares de Baal. Los sacrificios puros fueron sustituidos por rituales oscuros, y el nombre del Dios vivo fue despreciado. Satanás había conseguido o que sempre quis, uma nação inteira que se decía povo de Deus, adorando a deuses falsos. Pero incluso cuando la corrupción parecía absoluta, Dios no estaba ausente. En medio de ese abismo espiritual, el cielo comenzaba a preparar su respuesta, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y mientras la oscuridad tomaba el trono, Dios ya estaba levantando un hombre, un profeta que hablaría con fuego. En medio de la noche más oscura de Israel, cuando la idolatría cubría los montes, los bosques y hasta los hogares, el Dios del cielo no estaba en silencio. La nación parecía haberse olvidado completamente de su nombre. Baal reinaba en los corazones, Jezabel gobernaba con crueldad, y Acab, débil e influenciado, permitía que la corrupción se extendiera como veneno. Pero justo ahí, Dios comenzó a levantar a sus profetas, porque incluso cuando todo parece perdido, siempre hay un remanente fiel que Él prepara en secreto. Elías surgiría como una llama ardiente, Eliseo seguiría como su sucesor, luego Oseas, Amós, Obadías, cada uno como voz en el desierto, llamando al arrepentimiento, al retorno, a la pureza de la fe. No eran populares, no eran bienvenidos, pero eran necesarios y eran enviados no para destruir, sino para salvar, porque Dios nunca abandona sin antes agotar cada intento de redención. Y esa es una de las verdades más poderosas de la Biblia. Aunque caigas, aunque peques, aunque te alejes, si escuchas la voz de Dios, aún puedes volver. A pesar del caos, aún existían hogares fieles, personas que no se habían inclinado ante Baal, gente sencilla, desconocida por el mundo, pero amada profundamente por el cielo, porque la fidelidad no está en los títulos ni en el reconocimiento, sino en el secreto del corazón. Mientras Jezabel gritaba, muchos oraban en silencio. Mientras Acab firmaba pactos, algunos hacían votos con Dios, y por causa de ellos, la esperanza seguía viva. Y ahora te pregunto a ti, que llegaste hasta aquí, ¿quieres ser parte de ese remanente fiel? ¿Vas a ser de los que ceden a la cultura de este mundo, o de los que se levantan como Elías, con fuego en el alma y verdad en la boca? Escríbelo en los comentarios. Señor, yo quiero ser parte del remanente que no se inclina ante Baal. Escríbelo con valentía, escríbelo con decisión, escríbelo con el corazón. Y si este mensaje ha encendido algo dentro de ti, si sentiste que Dios te habló en lo profundo, haz lo que el enemigo no quiere que hagas. Suscríbete ahora mismo a este canal, porque cada video aquí no es entretenimiento, es preparación. Satanás quiere que lo ignores, que lo pospongas, que lo olvides. Pero Dios está llamando tu nombre. Y cuando Él llama, es porque tiene una misión para ti. No calles esa voz. Suscríbete, activa las notificaciones y ven a ser parte de esta generación que aún cree en la Biblia, aún escucha a Dios y aún se mantiene firme cuando todos caen. Lo que viene a continuación es solo el comienzo, porque con Dios siempre hay más. Javier, voz firme e envolvente. Ahora, escucha con atención, por favor. Llegamos al final de esta palabra, pero en realidad, este no es el final. Es tu punto de partida. Si escuchaste todo hasta aquí, si algo ardió en tu corazón, si en algún momento sentiste que Dios te estaba hablando, entonces esta palabra era para ti.
Hermano, hermana, yo no estoy aquí para entretenerte. Estoy aquí para hablarte como quien también fue confrontado por esta historia. Porque Jeroboam no es solo un personaje bíblico, representa decisiones que tú y yo enfrentamos cada día. Y hoy Dios te está diciendo, no sigas por ese camino, vuelve, rompe con lo falso, vuelve al altar verdadero. Y te hablo como Javier, no como un locutor, sino como tu hermano en la fe. No ignores este momento. No digas, lo haré después. No le des lugar al enemigo para que te enfríe otra vez. Toma una decisión ahora mismo. Suscríbete al canal. Hazlo como un acto espiritual, como una señal de que tú quieres ser parte del remanente fiel. No es por algoritmo, no es por números. Es porque cada vez que tú dices sí a la verdad, el infierno retrocede y el cielo celebra. Y escríbelo también en los comentarios, sin miedo y con fe. Estoy de regreso al altar de Jehová. Decláralo. Escríbelo para que el enemigo lo vea. Escríbelo como testimonio de que tú elegiste la fidelidad, no la comodidad. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video. Dios puede usarte para romper cadenas en la vida de otros. Nos vemos en el próximo mensaje, pero recuerda, esto no termina aquí. Dios va a seguir hablando, y si tú permaneces fiel, Él te va a usar, y juntos vamos a encender un fuego que ninguna idolatría podrá apagar. Yo soy Javier, y si tú estás aquí, es porque Dios no ha terminado contigo. Suscríbete, comenta, comparte, obedece, porque el tiempo es corto y tu llamado es eterno.